Un buen día, somos el grupo que conformamos los compañeros Stalin Flores, Javier Piratazzi y Cleber Carrillo. En este día vamos a ver unas leyes que conforman el electromagnetismo. Una de estas es la ley de Ampere. La ley de Ampere indica que cuando circula corriente a través de un conductor se genera un campo eléctrico en la misma. En este caso tenemos una disponibilidad de dos espiras. Estas espiras están puestas de tal manera de aquí que nosotros tenemos un campo magnético giratorio. Es el principio de torque de un motor. Vamos a colocar el multímetro para acusar lo que es la corriente eléctrica y vamos a tener como carga un ventilador que tiene una resistencia como calefactor. Vemos que está aquí acusando corriente 5.9 amperes. ¿Sí? Entonces tenemos aquí una circulación de corriente que, a pesar de que es alterna, en esta parte, en la disponibilidad de las espiras, podemos tener una uniformidad. Por eso tenemos un torque, porque si tuviéramos una corriente que en alterna, que va y regresa, no hubiera un torque o un motor. Entonces el motor está yendo y volviendo, yendo y volviendo. Aquí tenemos una disponibilidad de que el flujo va en una sola dirección, a pesar de que es alterna. De esta manera tenemos el tal motor que les había indicado. En esta segunda experiencia vamos a ver lo que es la ley de Faraday. En la ley de Faraday podemos ver una corriente y un voltaje que se acusa en la bobina de secundario. Como bobina de primario tenemos una bobina que va a funcionar a 110 voltios de corriente alterna, siempre corriente alterna, para poder tener una inducción. Si fuera corriente continua no se podría tener esta inducción. Tenemos aquí una espira que vamos a colocar en la parte secundaria y cerrar el circuito magnético. Ponemos otro amperímetro y vamos a hacer circular una corriente en el primario, por lo tanto vamos a tener una corriente inducida en el secundario. ¿Sí? Está funcionando pues nuestro transformador básico y tenemos una corriente que se induce en el secundario de 2.8 amperios. ¿Sí? Tenemos una corriente que se induce debido a que el circuito está cerrado. ¿Qué pasa cuando el circuito lo abrimos? Cuando tenemos un circuito abierto ya no hay circulación de corriente eléctrica, pero va a haber una diferencia de potencial. Ponemos en la escala de voltios corriente alterna y vamos a prender nuevamente nuestro transformador básico. ¿Sí? Está funcionando ya nuestro transformador básico, pero el voltaje es tan pequeño que la escala, el rango del equipo que disponemos no avanza a medir diferencia de potencial que tenemos en esta bobina de secundario, porque tenemos muy pocas espiras. Para poder acusar un voltaje necesitamos una bobina que tenga bastantes espiras. En este caso tenemos una bobina de 5000 espiras. Con 5000 espiras ya podemos acusar un voltaje. Hemos reemplazado esta bobina de 10 espiras ya por una bobina de 5000 espiras, y aquí ya podemos nosotros tener un acusamiento de voltaje. Vamos a prender el transformador básico. Tenemos aquí en las salidas ya 23 voltios. ¿Sí? Estos 23 voltios lo tenemos debido a que ya tenemos 5000 espiras y podemos ya acusar un voltaje en corriente alterna que ya puede ser utilizado. Como vemos, la ley de Faraday consta de dos partes. Cuando hay una bobina con un circuito cerrado, y esto es cuando ya tenemos una carga circulando la corriente, pero cuando no hay una carga no se cierra, pero tenemos una diferencia de potencial.